Después de haber sido olvidado por su propia familia, Roberto decidió alejarse de todo y de todos. Él y su fiel compañero, Max, encontraron refugio en una cabaña perdida entre montañas, buscando un poco de paz. Pero Roberto jamás imaginó que, escondido entre las sombras de ese lugar, había algo que cambiaría su vida para siempre. Algo que llevaba años enterrado bajo tierra. Algo que solo su perro sería capaz de encontrar. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Roberto se encontraba sentado en la vieja silla de madera frente a su cabaña. El sol ya había comenzado a ocultarse detrás de las montañas cercanas, tiñendo el cielo de un naranja suave que se reflejaba en la superficie del río que corría tranquilo frente a él. La pequeña casa, rodeada por un jardín que había dejado de cuidar hacía ya varios meses, se encontraba en el extremo de un pueblo que parecía haber quedado detenido en el tiempo. El aire fresco de la tarde traía consigo los ecos lejanos de los pájaros y el susurro de las hojas moviéndose con el viento. A su lado, como siempre, su perro, Max, se recostaba en el suelo, con su pelaje gris y sus ojos atentos. Roberto miraba el paisaje con una mezcla de nostalgia y resignación. La vida en ese pueblo lejano había sido su refugio desde hacía varios años, pero no siempre fue así. Había pasado su vida trabajando en la ciudad, acumulando recuerdos de una familia que hoy parecía tan distante como las montañas que veía desde su ventana. Sus hijos ya no lo llamaban. La última vez que había hablado con ellos fue hace más de 6 meses, cuando apenas se dieron el tiempo de preguntarle si necesitaba algo. Después, el silencio. La misma indiferencia que lo había perseguido durante años, incluso antes de la muerte de su esposa. Nadie vino al funeral, y la soledad, que había sido su sombra durante tanto tiempo, finalmente lo había absorbido por completo. Al principio, cuando decidió mudarse al pueblo, pensó que encontraría consuelo en el aislamiento. Ya no quería ser una carga para nadie, pero, al igual que los años, el aislamiento fue tomando su propio peso. En el principio, disfrutaba de la tranquilidad, del sonido de las hojas moviéndose en el viento, del río fluyendo constantemente. Sin embargo, con el tiempo, el silencio se fue convirtiendo en algo más profundo, como un eco interminable que retumbaba en sus pensamientos. Max era su única compañía, y aunque el perro siempre estuvo a su lado, sabía que algo faltaba. Los días pasaban lentos, y por alguna razón, Roberto había dejado de interesarse por muchas de las cosas que antes le traían alegría. El jardín, que antes cuidaba con tanto empeño, ahora estaba cubierto por maleza, y las paredes de la cabaña empezaban a mostrar signos de desgaste. Ya no había visitas, ni llamadas, ni motivos para seguir adelante con su rutina. Esa tarde, mientras Max descansaba junto a él, Roberto decidió que algo tenía que cambiar. Se levantó de la silla con lentitud, sintiendo la rigidez en sus piernas. Caminó hacia el pequeño cobertizo donde guardaba sus herramientas, recogiendo una pala y un rastrillo. La tarea de limpiar el jardín, que en otros tiempos le habría tomado solo unas horas, ahora parecía una montaña imposible de escalar. Sin embargo, necesitaba hacer algo. Necesitaba, al menos, sentir que estaba haciendo algo útil. No era solo el jardín el que debía limpiar, sino la vida misma que había quedado cubierta por la maleza del abandono. Mientras trabajaba, con el sudor empapando su frente y el corazón latiendo al ritmo del esfuerzo, Max lo seguía con la mirada. El perro no necesitaba hacer nada más que estar allí, como siempre lo hacía. Roberto se dio cuenta de cuán dependiente se había vuelto de su perro, de cuánto lo necesitaba, incluso más que a sus propios hijos. Al limpiar la zona detrás de la cabaña, donde el terreno parecía menos cuidado, algo le llamó la atención. Mientras retiraba un montón de ramas secas, notó que había algo extraño en el suelo, una ligera irregularidad en la tierra, como si algo hubiera sido enterrado allí.
Se agachó y comenzó a apartar las piedras y ramas con más cuidado. Después de unos minutos, vio lo que parecía ser una antigua puerta de madera, casi completamente enterrada bajo la tierra y el polvo. La puerta estaba cubierta de musgo y parecía haber sido olvidada hacía mucho tiempo. Roberto sintió una extraña sensación de curiosidad, como si esa puerta no fuera algo que simplemente había quedado enterrado por el paso de los años, sino que había sido ocultado deliberadamente. Era como si alguien mucho antes de él hubiera querido que esa puerta permaneciera cerrada, lejos de los ojos de cualquiera que pasara por allí. Decidió seguir limpiando el área alrededor de la puerta, apartando las raíces y la tierra hasta que logró descubrirla por completo. La puerta no tenía un pomo ni cerradura visible, pero algo en su interior le decía que debía abrirla. Max se acercó y olfateó la puerta, pero no parecía tan interesado como su dueño. Roberto, sin pensarlo mucho, comenzó a empujar la puerta con sus manos. El peso de los años la hacía difícil de mover, pero después de un rato, la puerta cedió ligeramente y un espacio oscuro apareció frente a él. Aunque no podía ver qué había al otro lado, una sensación extraña lo invadió. Era como si la puerta fuera una invitación a algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Sin pensarlo más, Roberto se inclinó hacia el espacio oscuro. Max, sin apartarse de su lado, lo miraba con atención, como si esperara que su dueño tomara la decisión correcta. Roberto, con la respiración entrecortada, se adentró en la oscuridad detrás de la puerta. Lo que encontró no era un simple cuarto olvidado. Era un pasillo estrecho con paredes de piedra que parecía descender hacia las entrañas de la tierra. La humedad del aire era palpable y el olor a moho llenó su nariz. Al principio, Roberto dudó. No sabía por qué había decidido seguir ese camino, ni qué esperaba encontrar allí. Pero algo lo impulsaba, una mezcla de curiosidad y una necesidad de hacer algo, de salir de esa rutina interminable de soledad y silencio. Decidió seguir adelante. A medida que caminaba por el pasillo, el sonido de sus pasos resonaba en la oscuridad. Max lo seguía de cerca, y Roberto pudo escuchar la respiración tranquila de su perro. Era extraño cómo, en ese momento, se sintió menos solo, a pesar de estar en un lugar desconocido, con la sensación de que algo antiguo y olvidado estaba por revelarse. El pasillo lo condujo hacia una pequeña habitación. Al entrar, se dio cuenta de que no era más que un simple almacén. Estaba lleno de viejas cajas, algunas abiertas, otras selladas. Pero lo que más llamó la atención de Roberto fue un objeto que descansaba sobre una mesa en el centro de la habitación. Era un antiguo reloj de bolsillo, dorado y algo gastado por el tiempo. El reloj estaba detenido y su aspecto era tan inconfundiblemente antiguo que Roberto sintió una fuerte conexión con él. Sin saber por qué, tomó el reloj entre sus manos y al hacerlo, algo dentro de él cambió. Max, que había estado quieto a su lado, comenzó a mover la cola con más vigor. Roberto miró al perro y luego al reloj, sintiendo que algo, sin duda, había comenzado a cambiar. El reloj, aunque detenido, parecía estar esperando que alguien lo activara, como si hubiera estado esperando todo este tiempo. Alfredo dejó escapar un suspiro, y mientras miraba el reloj en sus manos, algo le dijo que su vida había comenzado de nuevo. Roberto dejó el reloj en la mesa, mirando su superficie dorada con una mezcla de asombro y desconcierto. El objeto, a pesar de su aspecto antiguo y su obvia falta de funcionamiento, parecía tener un poder inexplicable sobre él. Era como si el tiempo mismo estuviera contenido dentro de ese pequeño artefacto, esperando ser liberado. Pero lo que más le extrañaba no era el reloj en sí, sino la sensación de que todo lo que había ocurrido hasta ese momento, el hallazgo de la puerta oculta, la revelación de este cuarto subterráneo y hasta la presencia tranquila de Max a su lado, lo conectaban con algo mucho más grande de lo que podía comprender.
Era como si el destino, de alguna forma, lo hubiera traído hasta allí. Max, como si percibiera los pensamientos de su dueño, se acercó a la mesa y olfateó el reloj con interés. Después, sin previo aviso, comenzó a dar vueltas en círculos, mirando a su alrededor, como si estuviera buscando algo más en la oscuridad del cuarto. Roberto lo observó por un momento, con el corazón aún acelerado por la extraña sensación que lo envolvía, y decidió que era hora de dejar de dudar. No sabía lo que encontraría al abrir ese reloj, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante. Tomó el reloj entre sus manos nuevamente, con más determinación. El tiempo, pensó, siempre había sido una constante en su vida, un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había quedado atrás. Pero ahora, al sostener el reloj, sentía que tal vez había llegado el momento de recuperar algo que había quedado perdido en el paso de los años. Sin más dudas, Roberto giró la tapa del reloj, y lo que ocurrió a continuación lo dejó completamente desconcertado. Al abrir la tapa, el reloj no comenzó a hacer el sonido característico de un reloj en funcionamiento. En su lugar, una pequeña luz cálida emergió del interior del objeto, iluminando brevemente la habitación con un brillo suave, como si el reloj hubiera cobrado vida de alguna manera. Roberto retrocedió, sorprendiendo, mientras la luz se disipaba lentamente, dejándolo en la penumbra de la habitación. Algo, sin embargo, había cambiado. El aire parecía diferente, más denso, como si algo hubiera sido activado, algo que no podía ver, pero que sentía profundamente. Max, como siempre, no parecía estar tan preocupado por el cambio en el ambiente. Se sentó frente a Roberto, observando a su dueño con una tranquilidad inquebrantable. Pero Roberto, aún incrédulo, levantó la tapa del reloj nuevamente, esperando encontrar algún mecanismo que lo explicara. Fue entonces cuando vio lo que había permanecido oculto hasta ese momento. Dentro del reloj, en el pequeño compartimiento que antes parecía vacío, había una pequeña llave de metal, perfectamente encajada, como si estuviera esperando ser encontrada. La llave era vieja, con detalles en su superficie, pero parecía inusualmente bien conservada. Roberto la tomó entre sus dedos, observando cada uno de los delicados grabados en la pieza de metal. No tenía idea de lo que podía abrir, pero algo en su interior le decía que esa llave estaba conectada con el misterio de su vida, con el por qué había llegado hasta allí. Sin pensar más, guardó la llave en su bolsillo y se levantó. Decidió que debía encontrar qué cerradura correspondía con ella. No sabía si era una búsqueda vana o si estaba en el umbral de descubrir algo que había estado oculto durante generaciones. Pero lo único que sabía con certeza era que no podía dejarlo pasar. Salió del cuarto subterráneo y regresó a la superficie, con Max siguiéndolo de cerca, siempre leal, siempre atento. El aire fresco de la tarde lo recibió de nuevo, y el sol, que comenzaba a ponerse en el horizonte, bañó el paisaje en una luz dorada que parecía darle un respiro a su alma agotada. Roberto respiró profundamente, mientras caminaba hacia la cabaña, pero al mismo tiempo sentía que había algo más que debía hacer. La llave, el reloj, la puerta oculta, todo estaba ligado de alguna manera, y el destino lo había llevado hasta allí para descubrir lo que realmente significaba. Max, al ver que Roberto se dirigía hacia el cobertizo, comenzó a ladrar suavemente, como si lo llamara. Roberto miró al perro y luego a su alrededor, como si sintiera que algo más se encontraba esperando fuera de su alcance. Decidió que debía seguir sus instintos. No podía quedarse allí, esperando una respuesta que no llegaría por sí sola. Esa llave tenía un propósito, y él debía encontrarlo. Esa misma noche, mientras la oscuridad envolvía la cabaña, Roberto decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: salir a explorar más allá de los límites que había marcado en su vida.
Tomó la linterna que siempre guardaba cerca, encendió la llama y salió al exterior con Max. Caminó hacia el bosque cercano, donde la oscuridad se cernía más densa, y la única guía era la luz de la linterna que iluminaba el suelo cubierto por hojas secas. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el sonido lejano de los árboles moviéndose, pero algo más había en el aire. Una sensación extraña, casi imperceptible, que parecía decirle que estaba cerca de algo importante. Max caminaba unos pasos adelante, olisqueando el aire, siempre atento a su alrededor. Roberto caminó detrás, con la linterna en una mano y la llave en el bolsillo. No sabía exactamente por qué se sentía impulsado a adentrarse en el bosque, pero algo en su interior le decía que era lo que debía hacer. El lugar al que había llegado, tan alejado de todo, parecía estar lleno de secretos, y él debía desvelarlos. Después de caminar por un rato, llegó a un pequeño claro en el bosque. Allí, en medio de la oscuridad, vio algo que lo detuvo en seco. En el centro del claro había una roca grande, rodeada por raíces de árboles que se extendían como si fueran los tentáculos de algo antiguo. Roberto se acercó lentamente, y al examinar la roca con más detalle, notó que en su base había una pequeña ranura que coincidía perfectamente con el tamaño de la llave. El corazón de Roberto latió más rápido. Este era el momento. Sin vacilar, sacó la llave de su bolsillo y la insertó en la ranura de la roca. Con un suave giro, la piedra comenzó a moverse, revelando una entrada secreta, oculta por el tiempo y la naturaleza. La linterna iluminó lo que parecía ser una escalerilla que descendía hacia lo desconocido. Max, al ver que su dueño comenzaba a bajar, no dudó en seguirlo, como siempre lo hacía. El aire que emanaba de la abertura era más fresco, y el eco de los pasos de Roberto resonaba en la entrada como si todo el lugar estuviera esperando que alguien lo explorara. Mientras bajaba, sintió una mezcla de temor y emoción. La roca, la llave, la linterna. Todo había conducido a este momento. Lo que fuera que estuviera abajo, él debía enfrentarlo. Al llegar al final de las escaleras, se encontró en una pequeña cámara subterránea cuyas paredes estaban cubiertas por antiguas inscripciones. En el centro de la habitación había un pedestal de piedra sobre el cual descansaba un objeto cubierto por una tela. Roberto, con la respiración entrecortada, se acercó lentamente y levantó la tela. Lo que encontró lo dejó completamente asombrado. Era otro reloj, casi idéntico al que había encontrado en la cabaña, pero este estaba adornado con símbolos que no reconocía, ni en el libro ni en el reloj original. Este, sin embargo, parecía estar en perfectas condiciones, y en su interior había algo que brillaba con intensidad. Max, al lado de su dueño, no dejaba de mirarlo con curiosidad. Roberto levantó el reloj con ambas manos, sabiendo que lo que había encontrado era mucho más que un simple objeto. Algo había comenzado en su vida, algo que lo llevaría por un camino lleno de secretos y revelaciones. Roberto sostuvo el reloj en sus manos con una mezcla de asombro y cautela. El objeto, a pesar de su apariencia antigua, parecía estar lleno de energía, como si tuviera una vida propia. La luz de la linterna brillaba tenuemente sobre su superficie, haciendo que los detalles grabados en su metal se destacaran. Los símbolos que cubrían el reloj no solo eran decoraciones, sino un idioma que Roberto no podía comprender. A pesar de su desconocimiento, sentía que cada marca en el reloj tenía un propósito, que cada símbolo estaba relacionado con algo mucho más grande de lo que podría imaginar. Max, siempre cerca, observaba con atención el reloj que su dueño sostenía. El perro, aunque acostumbrado a los misterios y a los cambios, se acercó y olfateó el aire, como si pudiera percibir algo que Roberto no podía ver. No era solo curiosidad lo que los movía, sino un sentido instintivo
de que algo estaba por suceder. Roberto miró hacia el pedestal de piedra sobre el que descansaba el reloj, notando que el objeto parecía estar perfectamente alineado con las antiguas inscripciones en las paredes de la cámara subterránea. Había algo peculiar en la forma en que las marcas se conectaban con el pedestal, como si todo estuviera diseñado para encajar. Sin embargo, no había ningún mecanismo visible, ningún botón o palanca que indicara cómo activar el reloj o qué hacer con él. La atmósfera densa con el silencio del lugar lo hizo sentir como si todo lo que había sucedido hasta ese momento estuviera llevándolo a una revelación más profunda. Decidió que debía hacer algo. El reloj había sido encontrado por una razón, y el destino que lo había guiado hasta allí no permitiría que todo se quedara en la oscuridad. Colocó el reloj suavemente sobre el pedestal, sintiendo que, al hacerlo, estaba cumpliendo con un propósito que había sido marcado desde mucho antes de su llegada. Lo observó en silencio, esperando algo que aún no comprendía. Al principio, no ocurrió nada. El aire en la cámara permaneció quieto, y las sombras de las inscripciones en las paredes no parecían moverse. Roberto comenzó a preguntarse si quizás se había equivocado al seguir ese camino, pero entonces un leve crujido interrumpió sus pensamientos. El pedestal, con el reloj encima, empezó a vibrar suavemente. La vibración se intensificó y una tenue luz comenzó a emanar del centro del reloj. No era una luz común, sino una luz cálida, casi dorada, que parecía envolver la habitación con un resplandor suave pero inconfundible. Max dio un paso atrás, como si sintiera que algo estaba cambiando. Roberto, con el corazón acelerado, observó el reloj y las inscripciones en las paredes, que ahora brillaban débilmente. Las figuras grabadas en la piedra comenzaban a moverse, como si la luz del reloj las hubiera despertado. Roberto sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, una sensación extraña pero familiar, como si las piezas del rompecabezas de su vida comenzaran a encajar. Las inscripciones comenzaron a formar palabras, aunque de un idioma que Roberto no conocía. No eran palabras en el sentido común, sino símbolos que, al mirarlos, parecían transmitir algo directamente a su mente. Las imágenes se entrelazaban con los recuerdos de su vida, su familia, su soledad, su búsqueda de un propósito. Todo parecía conectarse de alguna manera y, por un momento, Roberto no pudo entender si el reloj lo había llevado a este lugar para desvelar un misterio o para mostrarle algo mucho más personal. Lo que sentía no era solo el despertar de una historia olvidada, sino el comienzo de una nueva etapa, una etapa que lo invitaba a comprender algo más profundo sobre sí mismo. Max, que había estado observando en silencio, dio un suave ladrido, como si lo estuviera llamando a la realidad. Roberto por fin dejó de mirar las inscripciones y centró su atención en el reloj. La luz que emanaba de él estaba cada vez más brillante, casi cegadora. No parecía un objeto común, más bien parecía ser una llave para algo más allá de lo visible. Con una sensación de claridad, Roberto levantó el reloj y lo sostuvo frente a él. La luz comenzó a disiparse, pero el objeto seguía brillando en sus manos, como si le estuviera pidiendo que hiciera algo más. Miró alrededor, a las paredes de la cámara, y fue entonces cuando lo vio. En una esquina, casi oculta por las sombras, había una pequeña puerta, tan antigua como el propio cuarto. La puerta, al igual que el reloj, estaba cubierta por símbolos que coincidían exactamente con los que había visto en el pedestal. El lugar entero parecía estar esperando que Roberto la abriera. Max se acercó a la puerta, olfateando con interés, y Roberto, sin pensarlo 2 veces, caminó hacia ella. Sintió una extraña mezcla de miedo y determinación,
como si estuviera a punto de cruzar un umbral que lo llevaría hacia algo que cambiaría su vida para siempre. No sabía lo que encontraría al otro lado, pero algo lo impulsaba a seguir adelante. La llave, pensó Roberto. La llave está en mis manos. Con firmeza acercó el reloj hacia la puerta. Inmediatamente, como si fuera un acto reflejo, la puerta comenzó a abrirse lentamente, revelando un pasaje oscuro detrás de ella. No había ningún sonido, solo el crujido de la puerta cediendo a la presión del reloj. Roberto, con el corazón acelerado, dio un paso adelante. Max, siguiéndolo sin dudar. El pasaje estaba oscuro, pero la luz que emanaba del reloj lo iluminaba con suficiente claridad para avanzar. Las paredes de piedra, cubiertas por musgo y raíces, parecían cerrarse a su alrededor, como si la cueva misma lo estuviera acogiendo. A medida que avanzaba, la temperatura comenzó a descender, y Roberto sintió una brisa fría, como si el aire que circulaba por ese lugar viniera de algún rincón olvidado. El pasaje parecía no tener fin, pero de alguna manera Roberto sabía que estaba cerca. Max, que caminaba a su lado, comenzó a mover la cola, como si estuviera anticipando algo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el pasaje se abrió en una gran sala, cuyo techo estaba cubierto por estalactitas que colgaban como gigantescas lágrimas de piedra. En el centro de la sala había un altar, un pedestal de piedra como el que había visto antes, pero mucho más grande. Y sobre el pedestal descansaba un objeto que parecía brillar con una luz que no provenía del reloj, sino de algo mucho más antiguo, algo que había estado allí mucho antes que él. Roberto dio un paso adelante, sintiendo que todo lo que había sucedido hasta ahora lo había llevado a ese momento. No sabía qué era ese objeto ni qué significaba, pero sabía que era lo último que debía encontrar. La luz del reloj iluminó la sala, y al acercarse al pedestal, Roberto vio con claridad lo que estaba frente a él. Una caja, antigua y adornada con los mismos símbolos que aparecían en el reloj y en la puerta. El destino, pensó Roberto, finalmente lo había guiado hasta allí. La caja, el reloj, la llave, todo estaba conectado, y él finalmente era el que debía desvelar los secretos que el tiempo había guardado. Roberto se acercó al pedestal con pasos lentos, como si el peso de lo que estaba a punto de descubrir lo hubiera detenido en el tiempo. La caja que descansaba sobre el altar de piedra era antigua, sus bordes desgastados por los años, pero aún mantenía una presencia imponente. Los símbolos que adornaban su superficie brillaban suavemente, como si fueran parte de una historia oculta, esperando ser revelada por alguien dispuesto a buscarla. Max, al ver que Roberto se acercaba más al objeto, comenzó a dar pequeños pasos atrás, su cuerpo tenso y su mirada fija en la caja. El perro siempre había sido un compañero leal, pero en ese momento su actitud parecía decir algo más. Como si él también sintiera el peso de lo que estaba a punto de suceder. Roberto extendió la mano con cautela, la palma temblorosa por la emoción y el miedo. La luz que emanaba del reloj seguía iluminando la sala, proyectando sombras largas y misteriosas sobre las paredes de piedra. El susurro del aire que pasaba entre las grietas en las rocas se mezclaba con los latidos de su propio corazón, haciendo que cada segundo pareciera eterno. Con una leve presión, abrió la tapa de la caja. Lo que encontró dentro no fue lo que esperaba. En lugar de un objeto valioso o una reliquia antigua, lo que descansaba en el interior de la caja era un papel. Una carta envejecida que parecía haber sido escrita con tinta que había resistido el paso del tiempo. La carta estaba doblada cuidadosamente, y las palabras, aunque desgastadas, aún eran legibles. Roberto la tomó con manos temblorosas, sus dedos recorriendo las arrugas del papel. Desdobló la carta y la sostuvo frente a sí. En ella, una escritura detallada y meticulosa lo saludó.
las palabras inscritas en un idioma que, aunque familiar, no podía entender completamente. Sin embargo, había algo en ellas que resonaba profundamente en su ser. Parecía una historia, una advertencia, algo que debía leer y comprender para poder avanzar. Al principio, Roberto luchó por descifrar las primeras líneas, pero entonces algo increíble sucedió. Las palabras comenzaron a tomar sentido en su mente, como si algo dentro de él se hubiera despertado al leerlas. La carta parecía ser un mensaje directo para él, como si alguien, desde mucho tiempo atrás, hubiera anticipado su llegada a ese lugar. Las palabras que leían ahora no solo hablaban de un misterio olvidado, sino también de una responsabilidad que caía sobre sus hombros. El guardián de lo perdido debe hallar la verdad oculta en las sombras. Solo aquel que sea digno podrá iluminar el camino hacia lo que ha sido sellado. El tiempo no perdona, pero el corazón sincero encontrará la llave del pasado. Roberto, al leer estas líneas, sintió que algo en su interior se conmovía profundamente. No era solo un mensaje o un simple acertijo, era una revelación. La carta le estaba pidiendo algo de él, algo que debía hacer con el conocimiento que acababa de recibir. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Qué verdad estaba escondida? Y lo más importante, ¿qué debía hacer para cumplir con lo que parecía ser su destino? Antes de que pudiera procesar todo lo que acababa de leer, la carta cayó de sus manos y flotó suavemente al suelo. Un sonido bajo, como un leve susurro, comenzó a llenar la sala. Las paredes de la cámara comenzaron a temblar levemente y una vibración en el suelo hizo que Roberto se tambaleara. La luz del reloj comenzó a brillar con más fuerza y una figura emergió lentamente de las sombras del fondo de la habitación. Max, que había permanecido alerta desde el principio, comenzó a ladrar, pero su actitud no era de miedo. Era como si la figura en la oscuridad no le causara ninguna amenaza. Roberto, sin embargo, se sintió cada vez más desconcertado. La figura era humanoide, pero su forma parecía distorsionada, hecha de sombras y luz, como si perteneciera a otro plano de existencia. La figura no hablaba, pero Roberto pudo sentir una presencia inmensa, algo que lo observaba con una intensidad indescriptible. La figura se acercó lentamente a él, y Roberto, aunque temeroso, no pudo apartar la mirada. Algo en su interior le decía que no debía huir. No era un ser tangible, pero su energía, su esencia, era inconfundible. Se detuvo frente a él, y por un momento que pareció eterno, no ocurrió nada. Roberto respiró hondo, preguntándose si debía hablar, si debía hacer algo. La figura levantó lentamente una mano y, con un gesto que no era exactamente una invitación, señaló hacia el reloj y luego hacia el pedestal. Al principio, Roberto no entendió lo que significaba, pero cuando la figura señaló el pedestal de nuevo, sus ojos se clavaron en la llave que había encontrado en la caja. La llave. ¿Era posible que esa llave fuera la respuesta a todo lo que estaba ocurriendo? Era suya la responsabilidad de desvelar lo que se había sellado hacía tanto tiempo. Con el corazón acelerado, Roberto se acercó al pedestal y colocó la llave en la ranura que había encontrado en la base de la estructura. Inmediatamente, el pedestal comenzó a moverse, con un suave retumbar en la piedra. Una rendija se abrió, y de ella surgió una luz cálida, tan intensa, que hizo que Roberto retrocediera un paso, cegado por su brillo. De repente, una compuerta se levantó del suelo, revelando una cámara secreta que había permanecido oculta durante siglos. En el interior de la cámara, una estructura de metal relucía con una luz dorada, como si esperara ser vista. Roberto se acercó, con Max siguiéndolo de cerca, y cuando llegó frente a la estructura, notó que estaba cubierta por símbolos iguales a los que había visto en el reloj y en la carta. Con una mano temblorosa, Roberto tocó los símbolos en el metal, y una corriente de energía recorrió su cuerpo.
Sintió que la conexión entre él y todo lo que había sucedido se sellaba en ese instante. El conocimiento de lo perdido, de lo oculto, lo invadió, y Roberto comprendió que la verdad que había estado buscando, la verdad sobre su vida y su propósito, estaba ante él. La figura en las sombras observó en silencio, y antes de desvanecerse, Roberto escuchó un susurro en su mente. El guardián del tiempo ha llegado, la luz debe ser mantenida, la oscuridad debe ser comprendida. Con el corazón más ligero, pero con el peso de lo que acababa de aprender, Roberto se giró hacia la cámara secreta, listo para desvelar los misterios que el tiempo había ocultado. El destino de su vida había cambiado y la búsqueda de respuestas no había hecho más que comenzar. Roberto observó la cámara secreta frente a él. El aire a su alrededor estaba cargado de una energía palpable, como si cada rincón de ese lugar estuviera esperando ser tocado, desbloqueado. La estructura metálica en el centro de la sala, iluminada por la luz dorada que aún emanaba del pedestal, parecía más un artefacto antiguo que una simple pieza de maquinaria. Su superficie, brillante a pesar del paso del tiempo, estaba cubierta por más de esos símbolos extraños que Roberto había encontrado en el reloj, en la llave y en la carta. Era evidente que toda la historia, todo el enigma, giraba en torno a este lugar. Max, como siempre, permaneció a su lado, atento a todo lo que sucedía a su alrededor. El perro no parecía perturbarse por la atmósfera densa que lo rodeaba, como si algo en su instinto lo conectara con lo que estaba por ocurrir. Roberto sintió un nudo en el estómago, un miedo primitivo que se mezclaba con la curiosidad. Lo que había comenzado como un simple acto de limpieza en su jardín había desencadenado algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. No sabía si estaba preparado para todo lo que iba a descubrir, pero de alguna manera sentía que no podía detenerse. Se acercó a la estructura metálica y al hacerlo, la luz dorada pareció intensificarse. No era una luz física, sino algo más profundo, como si el objeto en sí mismo estuviera despertando. Roberto extendió la mano hacia los símbolos tallados en la superficie, tocándolos con los dedos. Al instante, una vibración sutil recorrió sus manos y un suave zumbido comenzó a llenar la sala. Sin previo aviso, la estructura empezó a moverse lentamente. Los metales crujieron y una hendidura apareció en el centro, como si estuviera abriéndose para revelar algo dentro. El corazón de Roberto latió más rápido. Max, que se había mantenido inmóvil hasta ese momento, dio un paso hacia adelante, ladrando una vez, como si estuviera anticipando lo que iba a suceder. Roberto sintió que el tiempo se detenía por un instante. Todo lo que había vivido hasta entonces, todo el dolor de la soledad, el abandono y la incertidumbre, parecía desaparecer. En ese momento, no estaba solo. Estaba aquí, en este lugar, con un propósito, guiado por algo que no comprendía completamente, pero que sentía profundamente. Con un esfuerzo, Roberto empujó el mecanismo metálico con ambas manos. La estructura se abrió lentamente, revelando lo que había estado oculto dentro. Dentro del objeto había una esfera de cristal, brillante y luminosa, suspendida en el aire, rodeada por una especie de energía invisible que parecía emanarla. La esfera no era completamente sólida, su interior parecía estar en constante movimiento, como si cambiara de forma a medida que lo observaba. La esfera emitía una luz que iluminaba la sala, pero no era una luz normal. Era una luz cálida y envolvente que parecía calmar el alma. Roberto no pudo evitar sentirse atraído por ella. Su reflejo en el cristal era borroso, pero claro a la vez, como si la esfera estuviera mostrándole algo, algo que solo él podría entender. Por un momento, Roberto se quedó allí, observando la esfera, sintiendo que de alguna manera todo lo que había experimentado hasta ese punto lo había preparado para este momento.
Fue entonces cuando la voz resonó en su mente. No era una voz que se pudiera oír físicamente, sino una sensación profunda, un susurro que se sentía en su interior. «Has llegado a la verdad», dijo la voz, profunda y resonante. «Eres el elegido para mantener el equilibrio entre lo conocido y lo desconocido. La esfera contiene lo que ha sido olvidado, lo que ha sido sellado. Tú, Roberto, debes decidir si lo revelas al mundo o lo guardas para siempre». Roberto dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Las palabras, aunque claras en su mente, lo abrumaban. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué él? ¿Por qué lo había elegido? La esfera brillaba más intensamente ahora, como si estuviera esperando su respuesta, esperando que él tomara una decisión. Max, al ver el comportamiento de su dueño, se acercó y se quedó junto a él, mirándolo con su mirada tranquila pero fija. Roberto miró al perro y luego volvió a la esfera. El peso de la decisión caía sobre él como una carga pesada, pero también sabía que no podía ignorar lo que el destino le había mostrado. No podía seguir huyendo. No podía seguir ignorando lo que había comenzado. La luz de la esfera se intensificó aún más, iluminando todo el cuarto. Roberto sintió un tirón en su corazón, una sensación de que algo dentro de él se estaba abriendo. La esfera no era solo un objeto, era una puerta hacia algo que había estado guardado durante generaciones. ¿Estaba listo para abrirla? ¿Estaba dispuesto a enfrentar lo que podría salir de ella? Decidido, Roberto extendió la mano hacia la esfera. En el momento en que sus dedos la tocaron, una explosión de luz lo envolvió por completo. Max dio un ladrido, y por un segundo todo a su alrededor desapareció. Roberto sintió que el espacio a su alrededor se expandía y contraía, y una visión clara apareció ante él. El pasado, el presente y el futuro, todos conectados por una red invisible que solo ahora comenzaba a comprender. Vio su propia vida, sus años de soledad, la muerte de su esposa, la indiferencia de sus hijos. Pero también vio algo más. Vio el verdadero propósito de su vida, el propósito que había estado buscando sin saberlo. La esfera no solo contenía los secretos del pasado, sino también la verdad de lo que él debía hacer, la verdad que había estado esperando. La luz comenzó a desvanecerse lentamente y Roberto se encontró de nuevo en la sala subterránea, con Max a su lado. El perro, como siempre, no parecía asustado, solo atento, esperando que su dueño procesara lo que acababa de ocurrir. Roberto, con el corazón aún acelerado, miró la esfera una última vez. Ahora comprendía lo que debía hacer. La decisión estaba tomada. Él no podía guardar esa verdad solo para sí mismo. Tenía que compartirla con el mundo, aunque sabía que no sería fácil. Pero si él era el elegido, el guardián de ese conocimiento, debía cumplir con su propósito. Con una última mirada a la esfera, Roberto levantó la llave que había encontrado en la cabaña y la sostuvo en su mano, sabiendo que ahora era su turno de abrir las puertas del futuro. La luz de la esfera, ahora apagada, dejó una sensación de calma en el aire, pero Roberto aún sentía el peso de lo que había descubierto. Con la llave en su mano, observó a Max, que seguía atento, sin moverse de su lado. El perro parecía entender que algo trascendental acababa de ocurrir. Roberto respiró profundamente y se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Sabía lo que debía hacer, pero la duda seguía rondando en su mente. ¿Realmente estaba preparado para lo que se avecinaba? ¿Estaba dispuesto a cargar con el conocimiento que acababa de recibir? Un conocimiento que cambiaría no solo su vida, sino quizás el destino de muchos. Se quedó allí, en el silencio de la cámara subterránea, pensando en el futuro. El camino que había tomado lo había llevado hasta allí, pero el verdadero reto aún estaba por llegar. Sabía que su vida ya no sería la misma.
Había algo dentro de él que le decía que el mundo que había conocido, ese mundo silencioso y solitario que había construido para sí mismo en la cabaña, ya no podría sostenerlo. Lo que había descubierto, lo que había sido revelado a través de la esfera, lo había conectado con algo mucho más grande. Tomó un último vistazo a la cámara secreta y salió lentamente hacia el pasaje, donde Max lo siguió sin dudar. El aire fresco del bosque lo recibió con un suspiro, como si la naturaleza misma estuviera respirando aliviada. El camino que había recorrido desde que encontró la puerta secreta hasta ese momento ya no le parecía tan lejano. Sabía que, de alguna forma, su destino estaba ligado a la luz del conocimiento que había encontrado. No podía simplemente dejarlo ir. El regreso a la superficie fue más tranquilo de lo que esperaba. Max caminaba cerca de él, su cuerpo relajado, como si, al igual que su dueño, estuviera procesando lo ocurrido. Roberto caminó por el pequeño jardín de la cabaña, el mismo jardín que había dejado en abandono y que ahora, de alguna manera, parecía más significativo. Había algo en ese lugar que ahora lo conectaba con su propósito, algo que le decía que no podía quedárselo todo para sí mismo. Entró en la cabaña, dejó la llave sobre la mesa y se sentó en la vieja silla de madera mirando el paisaje a través de la ventana. El sol estaba bajando lentamente, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados. A través de la ventana, el río que siempre había observado parecía estar más tranquilo de lo usual. La calma que lo rodeaba lo hizo reflexionar sobre todo lo que había vivido hasta ese momento. La soledad que había sido su compañera por tantos años ya no era la misma. Ahora había un propósito, algo por lo que seguir adelante, algo que debía compartir. Roberto sabía que, al revelar lo que había encontrado, su vida ya no sería la misma. Los secretos que había descubierto no solo pertenecían a él, estaban destinados a ser conocidos, a ser compartidos con aquellos que pudieran comprender su significado. Tal vez no todos, tal vez no en su totalidad, pero había algo que debía hacer. No podía ignorar el peso de lo que había aprendido. El reloj, la llave, la esfera, todo había sido parte de algo que, aunque parecía incompleto, le había dado un propósito claro. En ese momento, Max se acercó y se sentó junto a él, mirando a su dueño como si estuviera esperando que tomara una decisión. Roberto acarició al perro, sonriendo levemente. No podía estar más agradecido por la compañía de Max. El perro no preguntaba, no exigía nada, simplemente estaba allí, a su lado. Roberto sabía que debía tomar una decisión y que, aunque la carga era grande, no estaba solo. El silencio en la cabaña se profundizó aún más. Roberto sintió que, aunque su vida había sido solitaria, había sido necesario llegar a este punto. Era como si todo lo que había vivido hasta ahora hubiera sido una preparación para entender lo que significaba ser el guardián del conocimiento que había encontrado. Aunque las preguntas seguían, la incertidumbre que lo había perseguido durante tanto tiempo comenzaba a disiparse. El propósito era claro. Debía revelar lo que había encontrado. La decisión fue tomada. Al día siguiente, temprano en la mañana, Roberto se levantó con una determinación renovada. Sabía que no podía quedarse más tiempo en ese lugar, aunque la cabaña le había brindado la paz que tanto había buscado. El reloj, la llave y todo lo que había descubierto debían ser compartidos. No podía quedarse allí, escondido en el silencio, sabiendo que había algo más que el mundo necesitaba entender. Tomó el reloj, lo guardó en su bolsillo y salió de la cabaña con Max a su lado. El paisaje que antes parecía ser su refugio, ahora se sentía como una etapa concluida. No sabía exactamente a dónde iría, pero sabía que debía encontrar una manera de hacer que otros comprendieran lo que él había descubierto. No tenía todas las respuestas,
pero sabía que, si mantenía ese conocimiento solo para sí mismo, sería como sellar algo que no debía quedar oculto. El camino hacia el pueblo no era largo. Roberto caminaba con paso firme, el perro caminando a su lado, sin prisa pero con una claridad que lo acompañaba. Sabía que debía ir a la ciudad, a donde había estado su familia, donde todo había comenzado. El destino, pensó, lo había llevado hasta allí, hasta el momento en que debía compartir la verdad. Quizá no todos comprenderían, quizá algunos lo rechazarían, pero al menos él lo había hecho. Había vivido en la sombra, pero ahora su vida tomaría otro rumbo. El pueblo, cuando finalmente llegó, lo recibió con la misma tranquilidad de siempre. La vida allí seguía su curso, ajena a los secretos que Roberto había descubierto. Entró en la pequeña tienda del pueblo, donde lo saludaron con la misma indiferencia amable de siempre. Nadie le había preguntado mucho desde que se mudó, y él había dejado que todo siguiera su curso. Ahora, con el reloj en su bolsillo, Roberto sabía que algo debía cambiar. Fue entonces cuando vio a un hombre que conocía, uno de los pocos que aún vivía en el pueblo, un viejo amigo de su juventud. Se acercó a él con cautela, el peso del reloj aún palpable en su bolsillo. «¿Cómo estás, Roberto?», dijo el hombre, con una sonrisa amable. «Hace tiempo que no te veía por aquí». Roberto lo miró por un largo momento, sintiendo que la vida que había dejado atrás y la vida que había elegido se entrelazaban en ese instante. Finalmente decidió hablar. Sabía que tenía que comenzar con alguien, y él era la persona adecuada. «Necesito hablar contigo sobre algo», dijo Roberto con una voz más firme de lo que esperaba. «Sobre algo que he encontrado, algo que cambiará todo». El hombre, a quien Roberto había conocido en sus años más jóvenes, lo miró con una expresión de sorpresa y algo de curiosidad. No era común que Roberto, tan tranquilo y reservado, se acercara para hablar de algo tan urgente. En esos años de silencio, pocos eran los que se atrevían a buscarlo, y mucho menos a acercarse para conversar de cualquier tema serio. Pero ese día, algo en su mirada, algo en su postura, parecía indicar que lo que estaba a punto de compartir no era algo ordinario. «¿De qué hablas, Roberto?», preguntó el hombre, ajustando su sombrero de paja y mirándolo con la típica curiosidad que surge cuando se detecta que alguien tiene una historia que contar. Roberto respiró hondo. El aire fresco del pueblo, la quietud del lugar y la mirada de su viejo amigo lo hicieron sentir que el peso que había llevado consigo durante tanto tiempo comenzaba a aligerarse. Sabía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría su vida y posiblemente la vida de muchas personas. Pero también entendía que era necesario. No podía seguir ocultando lo que había encontrado ni lo que había aprendido. «Es algo que he descubierto», comenzó Roberto, su voz ligeramente temblorosa. «Algo que ha estado guardado por mucho tiempo. Algo que ha estado esperando ser encontrado, aunque no sabía si era yo quien debía encontrarlo». El hombre lo miró atentamente, sin interrumpirlo, sabiendo que en ese momento Roberto debía estar cargando con algo muy grande. Max, el perro de Roberto, permaneció tranquilo a su lado, como si también supiera que su dueño tenía algo importante que compartir. Roberto continuó. «Hace poco encontré algo en la cabaña, algo que me hizo abrir los ojos a toda una historia que no sabía que existía. Un reloj, una llave, una esfera, todo estaba conectado como si estuviera destinado a ser encontrado. Y en el interior de todo eso hay un conocimiento, algo antiguo, algo que no puede seguir oculto». El hombre frunció el ceño. «¿Un conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento, Roberto?» «Es difícil de explicar», dijo Roberto, dejando escapar un suspiro. «Pero este conocimiento no es solo algo sobre el pasado. Es sobre lo que estamos haciendo ahora, sobre cómo todo está conectado. Como si por mucho tiempo,
la gente haya ignorado que este lugar, este pueblo, está de alguna forma vinculado a algo mucho más grande, algo que debemos entender. El hombre lo miró en silencio, con una mezcla de escepticismo y algo más, como si la idea de que su amigo hablara de algo tan intangible lo dejara pensativo. Roberto, viéndolo, sabía que esa conversación iba a ser difícil. No todos estaban listos para escuchar algo que podía alterar su perspectiva del mundo. Aún así, sabía que no podía quedarse callado. Su vida, su destino, todo lo que había vivido lo había llevado a este punto. Había llegado el momento de compartirlo. «Escucha», continuó Roberto, «la esfera que encontré, el reloj, la llave, todo tiene un propósito. La carta que encontré en la caja, con las inscripciones antiguas, decía que yo era el elegido para comprender lo que había estado oculto, para mantener el equilibrio entre lo conocido y lo desconocido. Y lo que más me ha impactado es que el conocimiento, la verdad, no se trata solo de cosas antiguas, se trata de lo que debemos hacer ahora». El hombre que había estado escuchando en silencio finalmente habló. «Roberto, eso suena como algo sacado de un cuento. Es decir, lo que dices tiene mucho misterio, pero me cuesta creer que algo tan grande haya estado aquí todo este tiempo sin que nadie se diera cuenta». «Lo sé», dijo Roberto, «y no espero que lo entiendas de inmediato, pero lo que descubrí, lo que me fue mostrado, es real. Y ahora ya no puedo ignorarlo, no puedo quedarme aquí, solo, sabiendo lo que sé, cuando el mundo sigue sin saberlo». El hombre lo miró por un largo momento. Después de unos segundos de reflexión, suspiró profundamente. «No sé qué tan cierto sea todo eso, Roberto, pero si realmente crees que lo que has encontrado es importante, si realmente crees que hay algo que debe ser revelado, entonces, ¿qué vas a hacer con ello?». La pregunta, sencilla y directa, tocó una fibra sensible en Roberto. Lo había pensado tantas veces en los últimos días, después de que la esfera le revelara la verdad, después de que el reloj lo conectara con el pasado y el futuro. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Debería ir al gobierno, hablar con las autoridades? ¿O tal vez era alguien más, una figura que él aún no conocía, quien debía ser el encargado de todo eso? «No lo sé», dijo Roberto con honestidad, «pero sé que no puedo quedarme callado. La verdad debe ser conocida. Al menos los que estén dispuestos a comprenderla deben tener la oportunidad de hacerlo». Su amigo asintió lentamente, como si estuviera sopesando sus palabras. «Supongo que si estás tan seguro, si lo has visto con tus propios ojos, entonces tienes razón. Pero no va a ser fácil, Roberto. ¿Qué vas a hacer después?». Roberto miró a Max, quien estaba sentado frente a él, sus ojos mirando directamente al hombre, como si también estuviera esperando una respuesta. «No lo sé», respondió Roberto. «Pero necesito encontrar las personas adecuadas. Necesito que alguien con el poder para entender esto lo sepa». El hombre asintió, como si comprendiera mejor de lo que Roberto esperaba. «Sabes que, por muy difícil que sea, tienes mi apoyo. Si decides dar ese paso, si decides contarle a alguien lo que has descubierto, estaré aquí». Roberto lo miró con gratitud. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, y que probablemente muchos no creerían lo que él había encontrado. Pero al menos había dado el primer paso, al compartirlo con alguien, al no guardarlo para sí mismo. En ese momento entendió que el conocimiento no servía de nada si se mantenía oculto. La verdad debía ser compartida, aunque eso significara enfrentarse a lo desconocido, a las dificultades y al escepticismo. «Gracias, amigo», dijo Roberto, estrechando su mano. «Voy a necesitar más que apoyo para lo que viene, pero al menos no estaré solo». El hombre lo miró una vez más,
como si intentara comprender la magnitud de lo que Roberto acababa de decir. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Roberto respiró profundamente. Miró hacia el horizonte, hacia las montañas que se alzaban lejos, hacia el lugar donde todo había comenzado para él. Voy a encontrar las respuestas, dijo, decidido. Voy a buscar la verdad. La historia no termina aquí. Lo que Roberto está a punto de descubrir lo cambiará todo. La parte 2 estará disponible en el próximo video.